finalmente el recorrido por el tabernáculo es únicamente para ver a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, vamos a ver este siguiente mueble que está en el altar o en el lugar santo. Este es el segundo mueble que está en el lugar santo y se le llama el altar del incienso. Así se le conoce porque el Señor lo muestra así en su palabra, el altar del incienso. También a este mueble se le conocía como el altar de oro. Estos son los dos nombres que la Biblia menciona para referirse a este mismo mueble, el altar del incienso o también el altar de oro. Cuando la Biblia nos menciona el altar de oro, se refiere a este. Cuando la Biblia dice el altar del incienso, se refiere a este. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, se hace referencia del mismo mueble. En el Antiguo Testamento, cuando se habla del altar del incienso o el altar del oro, ellos conocían todo el ritual que se hacía dentro del lugar santo. Pero el Nuevo Testamento hace referencia a ese mueble, pero ya no en el sentido literal. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del altar de oro o del altar del incienso, no se está refiriendo literalmente al rito que se hacía en el lugar santo que estaba en el tabernáculo, sino el Nuevo Testamento ahora nos revela a través de la Escritura que ese mueble tiene un gran significado como para ahora en nuestra vida espiritual. Bueno, para esto vamos a conocer primeramente cómo fue elaborado este mueble y lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo capítulo 30. Vamos a abrir la Biblia en este capítulo. Éxodo 30 del 1 al 6. Y estos 6 versos dicen: asimismo, harás asimismo el altar, un altar de sahumerio, de perfume, de madera de sitim lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán de lo mismo, y lo cubrirás haz de oro puro. Su techado y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su corona, a sus 2 esquinas, en ambos lados suyos, para meter los vareles con que será llevado. Y harás las varas de madera de sitim, y los cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante de la cubierta que está sobre el testimonio, donde yo te testificaré de mí. Amén. La gloria a Dios. Siéntense, hermanos. El Señor ordena cómo se debe llevar a cabo este mueble. Nos da algunas medidas, como también el material, que son importantes para que nosotros podamos conocerlo. En aquellos tiempos las medidas eran como codos, palmos, estadios, eran las medidas que así se conocían en aquellos tiempos. También se le conocía como un tiro de una piedra. Esas eran las medidas que la palabra de Dios en ese tiempo se hablaba. Cuando aquí nos dice de 1 codo, esto nos hace conocer que la medida era aproximadamente de 1 codo de 45 centímetros aproximadamente. Si usted cierra el puño y pone su codo al puño, es una medida aproximadamente de unos 45 centímetros. Unos pudiéramos tener un brazo más corto, otros pudieran tener un brazo más largo,
Entonces, el promedio aproximadamente, normalmente es de 45 centímetros. Eso era la medida. Entonces, de un codo, tanto de ancho como de largo, es cuadrado. Es la misma medida del frente que de los lados. Sin embargo, la altura ya nos está hablando de 2 codos, es decir, 90 centímetros aproximadamente su altura. Si nosotros viéramos ese rectángulo, el primer cuadro, que es de 45 centímetros, viéramos que fuera un cubo cuadrado de 45 por 45 en todos sus lados. Si pusiéramos otro cubo de la misma medida arriba del otro, entonces tendríamos exactamente lo que es el altar del incienso, un rectángulo de 90 centímetros de alto por todos sus lados de 45 centímetros. Vamos a ver cómo el Señor va detallando que se haga este mueble. Nos dice el material, uno de ellos es la madera de sitim, o alguna versión también le llama madera de acacia. Si nos podemos recordar, es la madera que se estaba pidiendo en todos los muebles, tanto en el altar de bronce como en este mueble, es madera de acacia o madera de sitim. Posteriormente vamos a ver en el siguiente estudio la mesa de los panes, y de la misma manera el mueble es de madera de sitim, de acacia. Es una madera muy resistente, es una madera que no se pudre fácilmente. La madera de sitim o la madera de acacia, una madera muy resistente que no se pudre. Cuando nosotros veíamos en el sentido espiritual la madera de sitim o la madera de acacia, esto nos hace referencia a la humanidad de Cristo. Y en este caso el mueble forrado de oro, oro puro, entonces nos está hablando tanto la humanidad de Cristo, una humanidad que no se corrompe, que no se echa a perder, siendo hombre, el Señor Jesús sobre la tierra no pecó, ni pasó un pensamiento de pecado sobre su mente. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como en el caso de estos materiales que vemos, una madera que no se corrompe, es una madera que no se echa a perder. Y esto lo trasladamos a la vida del Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como hombre sin pecado, incorruptible, que no se echa a perder, la gloria a Dios. Forrado de oro, oro puro. Recordamos en el estudio pasado, cuando veíamos el candelabro que era de oro, recordamos que ese material, oro, tiene un símbolo dentro de las Escrituras. Yo quisiera que me recuerden qué simboliza el oro. Pureza, integridad y santidad. Esas son las 3 características que simboliza el oro: pureza, integridad y santidad. Una vez más voy a recordar, lo que está en el atrio, en los 2 muebles que están en el atrio, son de bronce. Sin embargo, los muebles que ya están en el lugar santo, como en el lugar santísimo, ahí solamente vamos a contemplar el material oro, oro puro. Y esto nos habla de la pureza, integridad y santidad. Amén. Entonces, este mueble que vemos a Cristo en el tabernáculo, un hombre incorruptible, un hombre que no pecó, pero que está lleno de pureza, integridad y santidad. La gloria al Señor Jesús. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Entonces ya tenemos la medida, ya tenemos el material. Siguiente, vamos a ver los detalles, cómo está formado el altar del incienso. Y nos está diciendo, y lo cubrirás de oro, sus paredes en derredor. Pero en el verso 3, aquí nos está diciendo, y sus cuernos, y le harás en derredor una
cornisa de oro. Así lo leímos en esta versión. Sin embargo, cuando dice la palabra cornisa, quiere decir una corona alrededor. Si nosotros pudiéramos entonces ver bajo esta ilustración, solamente esto que tenemos aquí es una ilustración, no es exactamente así fue el altar del sahumerio, es una ilustración de acuerdo a lo que el Señor nos da a conocer en las Escrituras. Tenemos el rectángulo, sus medidas de cada lado es la misma medida. El alto es una doble profundidad. Si aquí son 45 por 45 en cada lado, arriba de alto son 90 centímetros. En la parte superior del altar tiene 4 cuernos, lo que nos dice aquí, y sus cuernos. Estas esquinas tenía que ser labrado en figura de cuernos, y alrededor de aquí una corona que estaba arriba del altar. El altar de bronce que estaba en el lugar del atrio también tenía sus 4 cuernos. Por eso en aquel estudio les recordaba lo que dice el Salmo 118, y dice: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Ese salmo se está refiriendo a lo que se hacía en el lugar del atrio, especialmente en el altar del sacrificio o el altar de bronce. Ahora, aquí también tenemos un altar con cuernos, pero aquí hay una diferencia al altar que está en el atrio, y la diferencia es que, primero, el tamaño es diferente, pero también en detalle es que aquí tiene una corona alrededor del altar. Estos son los detalles que vamos viendo. En los lados tiene 4 anillos, 2 de este lado y 2 del siguiente lado. Una vara que atraviesa sobre los anillos y otra vara del otro costado. ¿Para qué servían estas varas forradas de oro? Para trasladar el mueble a donde ellos iban peregrinando. Un sacerdote tenía que tomarlo de estas 2 varas y otro sacerdote de estas 2 varas. El altar que estaba también, el altar de bronce, también tenía esto. Los otros muebles que vamos a ir viendo, como la mesa de los panes y el arca del pacto, también tienen esto semejante, excepto el candelabro y la fuente del lavacro. Si dimos lectura en nuestra Biblia, decíamos que se le conoce altar de incienso, también altar de oro, pero en la antigua versión también le llama altar de sahumerio. Sí lo leyó, ¿verdad? El altar del sahumerio. Bueno, entonces cuando nos habla que aquí en este altar, en el altar del incienso, el altar del sahumerio, hermanos, hay algo que se va a hacer específicamente en ese altar, y su nombre lo dice. Si es altar del incienso, ¿qué quiere decir esto? Que en ese altar se va a encender el incienso. Amén. El incienso es algo que va a despedir un aroma fragante, un aroma dulce, un aroma agradable. Para esto es especialmente este altar, este mueble. Pero seguimos leyendo, porque aquí adelante yo ponía, aquí también en el texto nos habla acerca de la ubicación. Pero el último versículo que tenemos aquí, el verso 6, en la última parte hay algo muy importante que vamos a tener en cuenta, porque esto es la finalidad del estudio que vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Entonces dice: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Siguiente:
donde me encontraré contigo. Amén. Entonces aquí yo ponía en letra negrita esta frase, donde me encontraré contigo. Amén. La gloria a Dios. Esa parte, si usted quiere subrayarla, quiere anotarla, quiere enmarcarla, va a ser importante porque este tema va relacionado especialmente con este mueble, el altar del incienso, el altar del saumerio, el altar de oro. Vamos a pasar a los siguientes versículos del mismo capítulo. Y este es el verso 34, 35 y 36. Amén. Si hay alguien voluntario que quiera dar lectura a estos tres versículos, ya sea bajo la lectura de su Biblia o lo que tenemos en la proyección, vamos a leerlo. Es la palabra de Dios. ¿Quién le da lectura? Amén. Amén. Dios te pague, hermano. Estamos en el mismo capítulo, pero el inicio del capítulo, vemos los detalles cómo Dios está pidiendo que se forme o se fabrique este mueble del altar del incienso. Cuando llegamos al verso 34, 35 y 36, ahora no nos habla especialmente solo del mueble, sino del material que se va a usar para ponerlo en el mueble. Entonces esto vamos a tomarlo en cuenta. Los primeros versículos son los detalles de la fabricación del altar del incienso. Y estos versículos nos habla del material que se va a elaborar para formar el incienso. Amén. Para poder formar el incienso. Y vamos a leer ¿qué materiales está pidiendo el Señor para formar este incienso? Para este mueble son especialmente estos materiales. Cuando nosotros leemos capítulo 30 anteriormente de estos versos, nos habla acerca de una mezcla que se hace para poder ungir las cosas del tabernáculo. Para poder ungir a los servidores de Dios que van a ministrar en el tabernáculo. El capítulo 30 nos habla anteriormente a estos versículos el aceite de la unción y especialmente nos da detalles cómo se va a elaborar, qué materiales va a llevar para poder ungir los muebles del tabernáculo. Nos habla del aceite que se va a elaborar para ungir a los sacerdotes que van a ministrar en el tabernáculo. Pero ahora nos habla de unos materiales que se van a mezclar para formar un incienso. Y este incienso va a ponerse en el altar del incienso, del saumerio, el altar de oro. Y con esto nos vamos a quedar porque esto es lo que estamos enfocados en el tema. Dijo Jehová a Moisés, tómate aromas, busca aromas, consigue aromas, adquiere estas aromas. Pero ¿cuáles es las que está pidiendo el Señor? Y en nuestra versión dice, estacte, uña olorosa, galvano aromático e incienso limpio. Estos cuatro materiales se van a trabajar de una manera, hermanos, que aquí yo lo ponía en letra negrita y decía de todo en igual peso.
Va a ser la misma cantidad del estacte, la misma cantidad de la uña olorosa, la misma cantidad del galvano aromático, la misma cantidad del incienso limpio o el incienso puro. Esa era algo estrictamente que el Señor estaba poniendo, estaba ordenando. Estos materiales son de la misma cantidad. No va a rebasar su peso una y la otra, la misma cantidad. Yo lo ponía aquí en negrita porque eso es importante para lo que vamos a ir viendo en este estudio. Y luego dice, y harás de ello una confección aromática de obra de perfumador. Esto era trabajado bajo un trabajo de artesano. El tabernáculo, hermanos, que el Señor estaba pidiendo elaborar, muchos entraban a trabajar en él, pero, hermanos, era de una manera estrictamente. El que trabajaba la madera como carpintero, el que trabajaba el oro, el que trabajaba el cobre, el que trabajaba las cortinas como tejedor, el que trabajaba los inciensos como perfumador. Era gente experta en el trabajo. No era alguien que decía, no lo sé hacer, pero lo voy a hacer para la obra de Dios. No, era gente experta que se dedicaba a eso y que el Señor pedía de ellos, hermanos, ese trabajo con toda el conocimiento y la sabiduría para estos trabajos. Y en este momento se va a elaborar un perfume o un incienso que va a ser encendido en el altar del saumerio. El trabajo entonces tenía que ser con todo el conocimiento. El trabajo tenía que ser con todo ¿qué? El conocimiento. Digan la palabra conocimiento. Amén. Eso es importante. Los elementos que se van a poner, los materiales que se van a poner, el que va a trabajar esos materiales tiene todo el conocimiento. Sabe lo que está haciendo. Va a formar este aroma como el Señor lo está pidiendo y nos está diciendo, y este trabajo será obra de perfumador. Es un artesano, es un hombre sabio, inteligente, sabe lo que está haciendo. Ahora, seguimos leyendo y nos dice, bien mezclada, pura y santa. Entonces aquí en este texto yo marcaba así en letra negrita dos frases. Una de ellas es de todo en igual peso, y la siguiente frase, ¿cuál es? Bien mezclada. Amén. Subrayaba el material, pero en el material ahorita no nos vamos a detener mucho. Eran materiales que daban un buen aroma, y estos tenían que ser trabajados en un peso igual para ser bien mezclados. Ahora, con todo esto, hermanos, que estamos mirando en este texto, el altar tiene un simbolismo, tiene un significado de acuerdo a las Escrituras. Nosotros vemos el rito que el sacerdote hacía y era traer ese incienso fabricado por el perfumador y tenía que acercarlo al altar del saumerio, tenía que traerlo encendido desde el altar del sacrificio, porque todo el fuego que se metía dentro del tabernáculo tenía que ser producido por el altar del sacrificio. Eso ya lo veíamos. ¿Por qué? Porque el altar del sacrificio, el fuego que se mantenía en aquel lugar, o el fuego que era encendido en el altar del sacrificio, no era un fuego producido por el hombre, no era un fuego que el hombre lo encendió. El fuego que estaba en el altar del sacrificio era un fuego que venía de parte de Dios. Cuando el altar se preparaba y cuando la ofrenda se ponía, el Señor encendía el altar. ¿De dónde surgía ese fuego? No del hombre. Venía un fuego de parte de Dios encendiendo ese altar. La gloria a Dios. Entonces el sacerdote, para poder encender lo que se llevaba dentro del tabernáculo,
tenía que hacerlo a través del fuego que estaba en el altar del sacrificio. El tabernáculo tenía 2 altares. Y usted ya sabe cuáles son los 2 altares. El primero, ¿cuál era? El altar del holocausto, del sacrificio, o de bronce. Y el segundo altar, del incienso, el saumerio, o el altar de oro. Eran los únicos 2 altares. Eran los únicos 2 altares. Vamos a tomar nota de estos 2 altares. Uno estaba en el exterior y el otro estaba en el interior. Los 2 altares que tenía el tabernáculo, uno estaba en el exterior, en el atrio, en el patio. El otro estaba en el interior, en el lugar santo. Uno era visto por todo el pueblo porque se ponía la ofrenda y se veía la ofrenda, se veía el sacrificio. El otro no lo podían ver los demás, era algo íntimo. El único que podía ver el altar del incienso era el sacerdote. Las cortinas estaban cerradas y el sacerdote estaba dentro del lugar santo, trabajando, ministrando en el saumerio, haciendo la obra, hermanos, de encender el incienso en el altar del saumerio. Y entonces aquí nos damos cuenta que estos 2 altares son muy diferentes. Uno tenía corona, el otro no tenía corona, pero ambos tenían cuernos. Y el cuerno, no sé si se recuerda qué simboliza el cuerno en las Escrituras. El cuerno significa fuerza, significa poder. La palabra cuerno habla de una fuerza, de un poder en todos los sentidos, sea bueno o sea malo. En el altar, cuanto estaba allá en el atrio que tenía cuernos, significa poder. El altar que está aquí tiene cuernos, también simboliza poder. Hermanos, los cuernos en la palabra de Dios habla algo de poder. Y en las Escrituras, en este caso, el altar de bronce y el altar de oro, que tiene cuernos, significa poder, significa fuerza. Pero esto es algo para bien, eso es algo bueno, algo santo, la gloria al Señor Jesús. Ahora, entonces, seguía diciendo, el tabernáculo tenía 2 altares, uno con corona y otro sin corona, uno en el exterior y otro en el interior. Ambos trabajaban los sacerdotes, en uno se hacía sacrificio, había muerte de un animal, en el otro no había muerte. Veamos la diferencia entonces de estos 2 altares y viéndolo a cabo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿qué significa el altar del incienso? La misma Escritura nos va a dar detalle de ello y vamos a ver qué dice el libro de los Salmos, capítulo 141, versículo 2. Quien le dé lectura, hágalo, hermano. Amén. El salmista está describiendo en una parte como lo que se hacía en el altar del incienso y está hablando acerca de una referencia de lo que él está haciendo. Y dice, que mi oración suba a ti como el incienso, que mis brazos levantadas hacia ti sean como el sacrificio de la tarde. Y es que el salmista está refiriéndose especialmente a lo que se hacía en el tabernáculo. Aunque en el tiempo de David ya no estaba literalmente el tabernáculo de Moisés, pero David está describiendo el tabernáculo porque ellos sabían todos los oficios, trabajos, operaciones que se hacían dentro del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, hermanos, tanto había sacrificio en el altar
como había oficio en el sahumerio. Y no es ninguna casualidad, sino que en ambos altares se llevaban los actos en el mismo día y en la misma hora. Es decir, que cuando allá en el altar se hacía el sacrificio por la mañana, aquí en el lugar santo se hacía el sahumerio por la mañana. Y por la tarde allá en el sacrificio se hacía, en el altar se hacía el sacrificio. Por la tarde aquí también se hacía encendiendo el sahumerio. Quiero que podamos, hermanos, grabarnos esto. En el altar del sacrificio tenía que llevarse a cabo 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. ¿Cuándo? Todos los días. El sacrificio que se hacía en el altar, en el atrio, se llevaba a cabo 2 veces al día, tanto en la mañana como en la tarde. Y no era una casualidad que tanto el altar que estaba afuera como el altar que estaba dentro era la misma operación, era el mismo trabajo, era el mismo servicio que se hacía también en el lugar santo, en el altar de oro. La gloria al Señor Jesús. En los 2 altares se hacían 2 veces al día, todos los días, todos los días, todos los días. La gloria a Dios. ¿Cuándo se hacía el trabajo en el altar? Todos los días. ¿Cuántas veces? 2 veces. ¿A qué horas? En la mañana y en la tarde. Y lo mismo que se hacía allá con la víctima, aquí se hacía prendiendo el incienso. La gloria a Dios. Mientras unos sacerdotes estaban haciendo allá el sacrificio, otros sacerdotes estaban aquí ministrando en el altar del sahumerio. Esto lo vamos a ir relacionando, hermanos, porque es tan importante saber esto. Y dice que mi oración a ti suba como el incienso. Que mi oración suba, que mi oración suba, que mi oración suba, se eleve. ¿Recuerda qué significa altar? Algo que se eleva, algo alto. Eso es lo que significa literalmente altar. Algo que se eleva, y este altar es de la misma manera, que suba, que se eleve. ¿Y qué es lo que subía? La fragancia, el humo, el incienso que era quemado y subía y llenaba la habitación de ese perfume agradable en la mañana y en la tarde. La gloria a Dios. Entonces David, cuando él está hablando acerca de la oración, lo está describiendo como esa ministración. Cuando David está haciendo oración, mire, David no era sacerdote, recuerde, él era rey, él no era sacerdote, él no venía de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá, pero cuando él oraba, él, hermanos, estaba meditando como cuando el sacerdote encendía el incienso por la mañana y por la tarde. Y entonces dice que mi oración suba a ti como el incienso, que mis brazos levantados hacia ti sean como sacrificio por la tarde. Hermanos, se está refiriendo a ese sacrificio que se hacía por la tarde para nosotros. Tarde, ¿qué quiere decir? Ya es tarde, ya está terminando el día, ¿cierto o no? Para nosotros, ¿a qué horas hoy en este momento? Es la tarde. Ya casi está terminando el día, ya está declinando el día. Para nosotros el día, hermanos, comenzó en la madrugada y empezó a avanzar, amaneció y ahorita ya recorrió todo el día. Cuando David se está refiriendo a esto, él no lo está llevando a nuestro pensamiento ni a nuestro horario. Él lo está llevando conforme al horario que ellos tienen. Él lo está llevando como al oficio que se hacía. Y cuando dice de tarde, hermanos, cuando el sol se está ocultando, cuando para nosotros se está declinando ya el día, se está terminando el día, para el judío no está terminando el día. Para el judío está iniciando el día. Amén.
porque el horario de ellos es diferente. El horario de ellos es de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces para ellos es contado a las 6 de la tarde, está iniciando el siguiente día. Ahorita es, ¿qué fecha es ahorita? 17. Para el judío ahorita ya no es 17, ¿qué día es? 18. Para nosotros no, para nosotros es martes, tercer día. Hablando del domingo primero, lunes segundo, martes tercero. Para nosotros estamos ahorita en el tercer día de la semana. Para el judío ahorita ya están iniciando el cuarto día. Entonces vemos que nosotros, si yo leo la escritura conforme a mi cultura, conforme a mi pensamiento, yo puedo pensar que tarde ya es al final del día. Cuando la Biblia habla de esto, Él no se está refiriendo cuando está terminando el día. Él está diciendo cuando está iniciando el siguiente día. La gloria a Dios. Las primeras horas del día siguiente. Entonces Él se está llevando ese acto del saumerio, se está encendiendo el saumerio. Cuando es la tarde, no es porque ya está terminando el día, es porque está iniciando el día. Y hay que encender el saumerio, y hay que prender el saumerio, porque está iniciando el siguiente día. La gloria a Dios, bendito es el Señor. Pero entonces, aquí vamos nosotros a notar algo muy importante, que el saumerio, el altar del saumerio, el altar del incienso o el altar del oro, simboliza las oraciones. Eso es lo que simboliza. Porque cuando usted ora, su oración no queda ahí. Su oración, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega su oración? Hasta el trono de Dios. Sube. Su oración sube, no su oración baja. Su oración sube. Cuando usted está orando, hermanos, es como cuando usted está preparando un altar. Por eso decimos, hermanos, cuando oramos, se prepara, se levanta un altar. Cuando usted dobla sus rodillas, usted le está levantando altar al Señor. Y ese altar es la oración que empieza a subir, que empieza a elevarse, que su oración no se queda aquí, que su oración llega hasta el trono de la gracia de Dios. La gloria al Señor Jesús. Dios es grande y maravilloso. Por eso David nos describe entonces qué simboliza el saumerio, qué simboliza el altar del incienso, qué quiere decir el altar de oro. Mi oración suba a ti como el incienso y levanto mis brazos hacia ti, como en el sacrificio de la tarde. Tanto como allá se estaba llevando ese acto, como aquí se estaba llevando este sacrificio, todo esto es para ti. Todo a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti elevamos nuestra oración y nuestra plegaria. El versículo 1 de este capítulo, el salmista está diciendo: escucha mi plegaria, escucha mi oración. En el primer versículo lo que el salmista está diciendo: atiéndeme, Señor, escúchame, Padre, mira con agrado lo que estoy haciendo, porque estoy orando delante de tu presencia. Y lo que David lleva y traslada a la oración es como ese incienso, ese humo que empieza a subir y empieza a subir y empieza a subir y llega como algo agradable delante de la presencia de Dios. Así deben ser las oraciones. Algo que suba, que suba, que suba la gloria a Dios y que Dios mire con agrado. Por eso dice: mis manos levanto. La palabra de Dios dice, nos habla acerca de levantar las manos sin ira ni contiendas. El apóstol Pedro le habla a la iglesia. Si el matrimonio está peleando, dice que las oraciones son impedidas. Si estamos peleando y yo estoy orando y yo estoy tratando de encender ese incienso, no va a subir, no va a llegar, no va a ser algo agradable. Hermanos, es como meterle algo que no va en las mezclas del incienso. Por eso le decía, esas 4 mezclas que se hacían llevaban un aroma grato. Si se le ponía algo que olía mal,
se echaba a perder. El capítulo 30 de Éxodo nos está diciendo, si se hace una mezcla diferente, si se hace una mezcla que se le parezca, no la voy a recibir y va a morir el que haga el incienso. Entonces, cuando nosotros hacemos ese incienso, es decir, cuando nosotros hacemos esa oración y no lleva esa mezcla bien unida y va agregada con algo que no huele bien, que es ira, que es contienda, que es rencor, que es amargura, que es odio, y yo estoy agregando dentro de mi corazón, dentro de ahí, en esa oración, se está mezclando algo que no va correcto y Dios no escucha. La mezcla que era, por eso decía, tómate aromas, pero aromas agradables. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Estaremos levantando nuestras manos sin ira ni contiendas? ¿Estaremos orando peleando? ¿Estaremos orando discutiendo? Hemos peleado, a lo mejor el que está soltero diga no tengo cónyuge, pero estamos peleando con los padres, estamos peleando en el trabajo, estamos peleando con la familia, estamos peleando en la escuela, nos enojamos, nos discutimos, tenemos odio en nuestro corazón y llegamos a la oración. Es como usted si le agregara algo que huele mal a esas mezclas de un buen aroma y se contamina ese aroma, y en lugar de dar un buen aroma, hermanos, sale una fragancia que no es agradable, sale un aroma que no es, hermanos, de un buen gusto, sino que algo se rechaza. Precisamente es lo que el Señor atiende la oración, cuando nuestra oración no va grata, no va limpia, no va pura, no va de un sincero corazón, hermanos, y la hemos incrementado con odio, con rencor, con murmuración, con chisme, con mentira, y oramos y nuestro corazón está lleno de esa contaminación. No va a oler bien nuestra oración, el Señor no va a atender la oración, el Señor no va a escuchar la oración. El profeta Isaías habla acerca del pecador y dice, el pecador Dios no escucha. Hermanos, solamente cuando viene con un corazón arrepentido, cuando viene con un corazón humillado, cuando viene con un corazón contrito, el Señor no desprecia. La gloria al Señor. Entonces, es importante nosotros que nuestra oración, cuando usted esté orando, tenga en cuenta en su mente, en su corazón, en su espíritu, que cuando usted está doblando sus rodillas, usted está levantando un altar de oración, un altar de adoración. Y cuando usted empieza a hablar y a platicar con el Señor, hermanos, que nuestra oración es como tener esos ingredientes de un buen aroma, que su oración suba y suba y suba y suba y llegue hasta la presencia de Dios. Entonces, cuando usted esté orando, tenga en cuenta que es como cuando el sacerdote prendía el saumerio. Y nosotros al prender el saumerio, hermanos, ya no es en un rito, ya no es en un mueble, ya no es esperar que lo haga un sacerdote. Ahora usted lo puede hacer, pero esto es a través de la oración. La gloria al Señor Jesucristo. Amén. La gloria a Dios. Regreso, porque con esto quiero tomar nuevamente en cuenta estas palabras que hemos marcado, de todo en igual peso y bien mezclada. Todos esos buenos aromas, todo eso que puede llevar nuestro corazón, amor, santidad, pureza, limpieza, integridad, justicia, caridad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso que el fruto de Dios produce en nosotros, y cuando oramos, eso se mezcla, hermanos, y empieza a subir un buen aroma. La gloria al Señor. Pero también toda esa mezcla que se hace, se está tomando 4 materiales que se ponen del mismo peso, ni uno es más, ni uno es menos. Del material, no hay un material que tenga más que el otro, no hay otro material que tenga menos que el otro, todos están al mismo
peso, al mismo nivel y una buena mezcla. Eso nos habla de la mezcla, nos habla de la unidad, nos habla de la unidad. Y la unidad, hermanos, nos va a hacer que nuestras oraciones suban delante de la presencia de Dios. Que nosotros como iglesia estemos bien unidos, porque si no hay unidad, el Señor no se va a manifestar. Si hay odio en mi corazón, si hay rencor, si he vivido en chisme, si he vivido en murmuración contra mi hermano, contra mi hermana, hermanos, mi oración no está bien mezclada. ¿Por qué? Porque no hay una perfecta unidad. Y la perfecta unidad en la iglesia, la perfecta unidad, hermanos, que nos hace mantenernos todos en un mismo nivel. Y esto es de poder entenderlo a través de la Escritura. Nadie es más, nadie es menos. Todos delante de Dios saber que estamos en el mismo nivel. Usted necesita a Dios, yo necesito a Dios. Nadie está más cerca, nadie está más lejos. Todos estamos a la misma distancia del Señor. Y para comprobarlo, hermanos, está el testimonio cuando el Señor muere en la cruz del Calvario. A los lados estaban dos malhechores. Usted puede ver al lado derecho un malhechor, al lado izquierdo otro malhechor. ¿Quién estaba más cerca de Jesús? Estaban a la misma distancia. Uno y el otro estaban a la misma distancia. Nadie estaba más cerca y nadie estaba más lejos. Los dos tenían la misma condición. Los dos eran pecadores. Los dos eran malhechores. Los dos estaban pagando la misma condena. Hermanos, pero hubo una grande diferencia entre el uno y el otro, entre el del lado derecho y el lado izquierdo. ¿Y cuál fue la diferencia? Que uno se humilló y uno reconoció y uno habló con el Señor con un corazón humilde. Sin embargo, el otro habló con un corazón soberbio, le habló y le dijo: si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Le habló, hermanos, de una forma grosera, no fue amable. Un hombre, hermanos, que se burló de él y le estaba diciendo: si de verdad eres hijo de Dios. No lo estaba, no quería comprobarlo, se estaba burlando. Sin embargo, el otro, hermanos, reconoció y dijo: no le hables así, porque tú y yo estamos pagando nuestra culpa, pero él es inocente. Y le habló: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, el Señor a los dos escuchó, a uno y al otro escuchó. Los dos estaban a la misma distancia, pero ¿a quién atendió? Al que estaba del lado derecho. Si usted lee con atención el sacrificio del Señor en el Calvario, nunca el Señor dirigió una palabra con ese hombre. ¿Acaso el Señor no es amor? ¿Acaso el Señor no tiene misericordia? No, hermanos, el hombre estaba hablándole con burla. Aquel hombre le estaba hablando con burla. Sin embargo, aquel hombre le estaba hablando con humillación y le dice: acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. La gloria a Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Hermanos, entonces, para muestra tenemos esto. Nadie está más cerca, nadie está más lejos. Solamente la diferencia es que unos le reconocen, otros no le reconocen. Unos se burlan, otros no se burlan. Pero nosotros, hermanos, le hablamos con un corazón humillado, con un corazón sincero. La gloria a Dios. Y Dios atiende al del corazón sincero, arrepentido. Al que no tiene un corazón sincero no atiende. Y esa oración no llega delante de la presencia. Cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay burla, cuando hay un corazón malo, Dios no atiende, pero Dios atiende a ese corazón sincero. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia debemos estar bien mezclados, bien unidos, en una perfecta unidad, que cuando oremos llegue nuestra oración hasta la presencia de Dios. Marcos 1:35, y yo escogí solamente estos dos versículos. Hay muchos, pero no me voy a detener en las oraciones que hizo el Señor Jesús. Solamente escogí Marcos 1:35 y Mateo 14:23. ¿Por qué?
porque estos dos pasajes nos hablan de que Jesús oró. Si buscáramos textos de que Jesús oró, vamos a encontrar muchos textos, pero quiero que notemos la diferencia que hay aquí en estos dos versículos. Amén. A ver, un hermano, el primer versículo, y una hermana, el segundo versículo. Un hermano, ¿quién lo puede leer? Amén. Ahora una hermana. Mateo 14:23. Amén. Escogí estos dos porque el ejemplo, hermanos, que tenemos de Jesús, nuestro Señor, es de que Él vivió una vida de oración. ¿Cuántos dicen que Cristo es santo? ¿Cuántos dicen que Cristo es santo? Amén. Y sin embargo nos dio ejemplo de llevar una vida en oración. Entonces, hermanos, el ejemplo que nosotros tenemos del Señor es que la palabra de Dios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan en textos abundantes sobre que Jesús oraba. Pero estos dos versículos tomé porque hay un dato importante de uno y del otro. No sé si ya lo notó. Uno oraba en la mañana y el otro en la noche. Ya expliqué eso ahorita, ¿verdad? Del atardecer, de la noche. Pero veamos, hermanos, que el saumerio, el altar del saumerio, se encendía 2 veces al día. En la mañana, cuando todavía era oscuro, cuando todavía no salía el sol. Y en la noche, cuando el sol se ocultaba. Entonces, hermanos, los dos ejemplos que nos da la palabra de Dios a través de Cristo, que Él oraba, la Biblia nos va a hablar por la tarde, por la mañana, a toda hora Él oraba. Pero cuando vemos estos dos versículos, porque Cristo está en el tabernáculo, hermanos, la gloria a Dios, porque Cristo cumple perfectamente lo que es el saumerio, cumple perfectamente lo que es el altar del incienso, como a esas horas que se encendía el incienso por la mañana y por la tarde, y para el Señor no le pesaba, no le impedía, hermanos, orar. No decía, vengo cansado, hoy tengo sueño, hoy no voy a poder. Hermanos, Él, como el saumerio que se encendía todos los días por la mañana y por la tarde, Él lo hacía, y esto era grato delante del Padre. La gloria al Señor. Bendito es Cristo. Ahora nos damos cuenta que Cristo es el perfecto altar del incienso. La gloria a Dios. Y es ahí donde encontramos a Cristo en el tabernáculo. La gloria a Dios. Dándonos la muestra, hermanos, que Cristo es santo, es perfecto. Pero nuestro Señor también iba a la oración. La gloria a Cristo. Por la mañana y por la tarde. La gloria a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, ¿verdad? Orar. Santiago 5:16. Amén. Esta es una versión que tenemos aquí. Pero la versión que nosotros leemos constantemente dice que la oración puede mucho delante de Dios. Entonces dice, oren unos por otros. Oren unos por otros. Oren unos por otros. Y esto, orar unos por otros, es mezclar el incienso. Es estar perfectamente unidos. Oren unos por otros.
no solamente voy a orar por mí y para mí y solo para mí. Dame, ayúdame y puro dame y ayúdame y dame y ayúdame. No, hermanos, debemos orar unos por otros. ¿Qué necesidad hay en la iglesia? ¿Qué petición hay en la iglesia? ¿Qué enfermos hay en la iglesia? Hermanos, ¿por quién debemos estar orando? Por la iglesia, por el que está necesitado, por el que está enfermo, por el que no tiene trabajo, por el que está en una dificultad, porque está el que está pasando una situación difícil, porque el quedó desamparado, porque el quedó viudo o huérfano. Hermanos, orar unos por otros para que sean sanados, la gloria a Dios. Entonces la Biblia nos habla como cuando se forma este incienso a la misma medida, pero bien mezclada, y esto se refiere que debemos estar orando unos por otros. Si yo estoy orando por ustedes, yo puedo saber que ustedes están orando por mí, y cada uno orando el uno por el otro, y a Cristo sea toda la gloria. Los enfermos van a ser sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿La oración qué es? Y en el altar del incienso, ¿qué tenía? Los cuernos. ¿Y qué simbolizan los cuernos? Poder. Entonces, cuando se prende el incienso y tiene cuernos, está hablando que ese sacrificio tiene poder. No solo queda allí, sino llega hasta la presencia del Dios Todopoderoso. La gloria al Señor. Es importante que oremos unos por otros. Lucas 1, 9 y 10. Un texto más y terminamos. Amén. Amén. En Lucas nos hace referencia de la oración, pero lo está llevando, hermanos, en ese enfoque de la hora del incienso. Entonces, el incienso, hermanos, en sí, todo lo que conlleva es oración, porque lo que se prende ahí es la oración, es lo que sube, es lo que se eleva. Y Lucas 1, 9 y 10 nos está diciendo ofrecer incienso, como cuando en el Antiguo Testamento se hacía esto, entrando al santuario, al lugar santo, y toda la multitud en el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La gloria al Señor. Entonces Pedro y Juan iban juntos, había una hora establecida a la hora de la oración. Nosotros como iglesia tenemos una hora establecida para venir a orar. Las puertas, hermanos, se abren para que vengamos a orar en la mañana y en la tarde. Y no es una casualidad que la iglesia, el Buen Pastor, tenga estos dos horarios en un día para orar. Hermanos, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nos hablan de estas horas, tanto en la mañana como en la tarde, para orar. Hermanos, cuando nosotros vemos ahora esto bíblicamente, ¿por qué dos tiempos de oración? ¿Por qué dos tiempos, en la mañana y en la tarde? Hermanos, porque el incienso se prendía en la mañana y se prendía en la tarde. La gloria a Cristo. ¿Quién quiere encender ese saumerio? ¿Quién quiere prender ese altar del incienso? Pero no lo vamos a prender durmiendo, no lo vamos a prender en la casa. Hermanos, tenemos que venir a la casa de oración, tenemos que llegar al santuario y tenemos que prender el saumerio y que nuestra oración llegue hasta la presencia de Dios. La gloria a Dios. A veces decimos, yo oro aquí en mi casa, yo oro aquí en mi cama. Hermanos, yo creo que cuando estemos delante del Señor, a ver si nos atrevemos a decirle, Señor, yo oré en mi cama, yo oré en mi casa. Hermanos, el Señor está requiriendo un lugar. Se abren las puertas de un santuario para que usted y yo vengamos a la hora de la oración y prendamos el saumerio y prendamos el incienso y nuestra oración llegue ante la presencia del Señor. La gloria a Dios. Siguiente versículo. Apocalipsis 5:8.
Una hermana. Terminamos. Como gustes. Amén, amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos hace ahora referencia igual del mismo sentido del saumerio, del altar del incienso, y lo está llevando al mismo enfoque. Dice la palabra de Dios que cuando Juan estaba en el cielo y no había un digno que abriera el rollo, y él lloraba y lloraba porque no se levantaba alguien digno para abrir el rollo, aquel pergamino, y el ángel le muestra: no llores más, Juan, aquí está uno de la tribu de Judá que viene como todopoderoso, la gloria a Dios, el único digno de abrir los sellos. Y empezó a abrir los sellos y empiezan a suceder cosas, profecías que van a venir antes, hermanos, de la venida de Cristo. Y la palabra de Dios enseguida nos dice: y en un momento las cuatro criaturas, es decir, las cuatro animales que estaban alrededor del trono y los 24 ancianos que estaban delante del Cordero, cada uno tenía arpas y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. La gloria a Dios. Las oraciones, hermanos, las oraciones de ustedes, las oraciones mías, no quedan en el olvido. Usted oró hace 1 año, hace 2, hace 10 años. No quedan en el pasado, no quedan en el olvido. Cada oración, cada que usted se acerca al altar, cada que usted invoca el nombre del Señor, cada vez que levanta el altar, cada vez que eleva su oración y que sube ante el trono de la gracia de Dios, la gloria al Señor, para Dios no se le queda en el olvido. Hasta en aquellos días, en los postreros tiempos, hermanos, aquellos ángeles vendrán con esos inciensos llenos, hermanos, de las oraciones del pueblo santo de Dios. La gloria al Señor. Ahí se presentarán delante del Señor: aquí está tu pueblo, aquí están todas las oraciones de tu pueblo, aquí está su clamor, aquí está su adoración, aquí está su invocación que elevaron delante de tu trono. La gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre de Dios. A nosotros se nos pudo olvidar cuántas veces venimos a la oración. En el mes pasado, al Señor no, como ese incienso, porque cuando usted dobló sus rodillas, empezó a quemar ese incienso y empezó a llegar a la presencia de Dios. Y en los días finales serán recordadas nuestras oraciones con ese pueblo santo de Dios que buscó la pureza, que buscó la integridad, que buscó la santidad. La gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Termino. Los 2 altares que estaban en el tabernáculo, uno era visible y el otro era oculto. Uno podían ver todo el pueblo, el sacrificio que se hacía en el atrio. El otro nadie lo podía ver. Solo era la intimidad del sacerdote con el Señor, prendiendo el saumerio, prendiendo el incienso. Y recordamos, hermanos, el texto inicial, donde me encontraré contigo. Hermanos, cuando usted viene a la presencia de Dios, cuando usted viene delante de Dios, usted entra en una oración íntima con el Señor. Los fariseos oraban en público, dice la Biblia, en las esquinas para ser visto de todos. Y el Señor les decía: ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa que ellos tenían? Ser alabados por el pueblo. Ay, ellos, hombres de oración. Ay, qué grandes tenemos aquí en nuestro pueblo, hombres de oración. Esa era la recompensa, que el hombre los alabara, que el hombre los elogiara. Pero el Señor dice: cuando tú ores, ora en secreto. Ya no lo vas a hacer en público allá en el atrio para que todos te vean.
Vas a entrar a ese altar del saumerio, vas a entrar en ese momento para encender el saumerio, pero en el lugar reservado, donde no se ve afuera, donde está oculto, donde es una intimidad solamente tú con el Señor. Y cuando ores, cierra las puertas de tu recámara y ora en privado, y mi Padre que te ve en privado te recompensará en público. Y ahí, en el día final, lo que vimos, que nadie te vio, que tú entraste en privado, ahí se publicará ante todas las naciones las oraciones, los inciensos de tu pueblo. Ahí estarán, hermanos, las oraciones reservadas, ocultas, en privado. Cuando usted se acercó y levantó un altar, cuando usted vino a la oración y ahí dobló sus rodillas, hermanos, y oró y platicó con el Señor y tomó tiempo de oración, ahí, hermanos, vendrá el momento que el Señor nos recompense en público. No dejemos de orar, no dejemos de buscar la presencia de Dios, porque Dios es grande y maravilloso. La gloria a Dios, porque Dios tiene poder en medio de la oración. La gloria a Cristo. Hermanos, no deje de venir. Si hemos dejado de venir a las oraciones de 5, o si quizás no hemos venido, levántese, hermanos, y vengamos y prenda el altar del incienso y eleve su oración, porque eso va a quedar en las memorias del Señor, y esos inciensos se presentarán delante del trono del Señor y dirán: son las oraciones del pueblo de Dios. La gloria a Cristo. Venga por las tardes a orar, venga por las mañanas a orar, hagámoslo en el nombre de Cristo y Dios nos escuche. Si alguno está enfermo, haga oración. La oración del justo puede de mucho en el nombre de Cristo. ¿Cuántos quisieran levantar un altar de oración? ¿Cuántos quisieran encender ese saumerio, dejando todo rencor, toda cosa que no da buen aroma? Hermanos, quite ese rencor, quite ese odio. Únase con la iglesia, únase, hágase uno como esa mezcla en partes iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos por igual delante de la presencia de Dios. Vamos a orar, el Señor nos bendiga, Dios nos guarde en su bendito amor, y que hoy en esta tarde, en esta noche, levantamos este altar, encendemos el saumerio y que nuestra oración llegue delante de la presencia del Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, en el nombre de Cristo. Amén.